¡Hey! Muy buenas a todos, ya estamos listos para la lectura que corresponde pues de toda la semana y reaccionar a toda la semana con ustedes, de esta semana que empezó pues en la lección número 6 que apunta para el 9 de mayo que estamos hoy día. Mi nombre es Kevin. Yo soy Mirla. Y queremos darle a todos una cordial bienvenida a esta lectura que vamos a hacer de toda la semana, aunque no va a ser una lectura en sí, sino más bien un repaso de toda la semana que hemos estado estudiando pues con ustedes. Estamos muy felices por todas las personas que nos están siguiendo en las últimas horas. Queremos agradecerles por pasarse por este espacio de Facebook y por darle al botón seguir. Muchas gracias, gracias al trabajo que ustedes están haciendo también compartiendo los vídeos, es que podemos llegar a más y más personas. Algunos de los nombres de ellos irán apareciendo pues, de este lado de la pantalla. Bienvenidos a todos en esta lectura pues de repaso de toda la lección que hemos tenido en esta semana, la cual ha titulado, como ven aquí arriba, justo aquí, ¿por qué se necesita interpretación? Para el 9 de mayo de 2020. Bienvenidos todos, queremos animarles a que nos escriban también en la caja de comentarios pues algún saludos, de dónde nos están mirando y demás. Tenemos ya la presencia de varias personas con nosotros, un fuerte abrazo para todos ustedes. Ya está con nosotros Roberto Alba, por ejemplo, bienvenido. Esperamos que la transmisión, como normalmente transmitimos 7:30 de la mañana, ¿ok? Y ya pues los días sábados transmitimos 9:30, es un poquito después de la hora, ¿no? Y a esta hora ya el internet está pues saturado como para transmitir y nosotros usamos pues un sistema de transmisión un poquito pesado, ¿no? Para que pueda salir todo pues bonito para ustedes, siempre pensando en ustedes. Como decía, está Roberto Alba con nosotros, está Albania ya con nosotros, Walker Lozada también, y está Juanita Bacasegura Feliciano. Bienvenidos a todos en realidad al repaso pues de esta semana. Empezamos de una vez, Mirla, ¿te parece? Vamos a empezar, amor. Pues de una vez a la de ella. También. ¿Cómo? De hoy también. Ah, sí, también vamos a leer pues lo que corresponde a hoy en la tarde. Ahora lo vamos a leer porque en la tarde tenemos una reunión. Y está Séfora con nosotros también. Qué bonito tenerte con nosotros, Séfora. Un saludo para ti muy cordial de parte de pues tus amigos. Después de hace un tiempo que no nos vemos, ¿verdad? Me estoy dando cuenta de algo, que la transmisión está saliendo bien. Está saliendo bien. Ok, lección. Vamos para allá. Vamos de una vez. A ver, ¿por qué se necesita interpretación? Fue pues el título para esta semana y creo que lo hemos abordado debidamente, ¿no? Hay muchas cosas más, por supuesto, que revisar de este título y es un tema en realidad un poco más profundo de lo que la lección de manera sencilla, de manera práctica nos ha transmitido. Por eso la lección en el día viernes pues sugiere alguna lectura para profundizar un poco más el asunto, ¿no? Yo creo que es importante. Que es importante para poder entender el mensaje que la Biblia quiere dejarnos dicho. Sí, definitivamente. Malas interpretaciones. Sin interpretarlo pues de modo sesgado. Exacto. O con mala interpretación, con mala intención. El sábado revisamos este versículo de memoria, Mirla. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya está. Entonces es importante abordar la palabra confiando. Porque si no tienes fe, entonces ¿para qué la vas a leer? Exacto. Y es bueno pues partir de que en este versículo ya se está estableciendo, una presuposición. ¿Cuál es la presuposición? Pues la palabra fe. Quiere decir que al momento de abordar el texto bíblico, tú no puedes intentar darle una lectura y hacer una interpretación adecuada si tú piensas que es un libro cualquiera. No se puede. Pero si tú vas teniendo la confianza y la certeza de que es un libro especial inspirado por Dios, ya estás empezando con la presuposición adecuada, ¿ok? Las presuposiciones, decíamos hace varios días, no en sí mismas no tienen algo de malo. Nadie puede abordar el texto bíblico con la mente en blanco. Exacto. Absolutamente nadie. Así que tenemos o somos nosotros en nuestro pensamiento, tenemos muchas presuposiciones, solo que esas presuposiciones deben adecuarse más cada vez al texto bíblico para poder hacer lecturas pues adecuadas. Así es, Mirla. Bueno, a manera de introducción, vamos al día domingo, que ya pues habla de las presuposiciones en sí, ¿verdad? ¿Qué te acuerdas de este día, Mirla? Bueno, ese día hablaba de que nosotros es imposible abordar un texto con la mente en blanco, o sea, sin nada en la mente, porque uno ya tiene una experiencia de vida, tiene una cultura a la cual pertenece, todo eso influye en nosotros y de una manera u otra nosotros vamos ya con alguna idea, algún pensamiento a abordar la palabra. Entonces lo que hay que tener cuidado es que esa presuposición que yo voy a abordar la palabra no esté contrario, no vaya como para condenar, ¿no? Eso es lo que está escrito. Claro.
Y sí, no, como decíamos, no se puede abordar el texto bíblico sin presuposiciones. Por ejemplo, si usted cree que la Biblia es palabra de Dios y va a leerla de ese modo, pues ya tiene una presuposición. ¿Por qué? Porque antes de leer la Biblia, presupone que su naturaleza es de origen divino. ¿Okay? Pero si alguien quiere leer la Biblia como si fuera un libro antiguo de historia simplemente, o como si fuera un cúmulo de proverbios que tiene un significado importante, que tiene cosas valiosas, pero que no es pues palabra de Dios, entonces esta persona está partiendo con una presuposición. O tal vez la lea para criticar. También, como mucho, o algunos la leen para intentar probarse un pensamiento o un preconcepto que ellos tienen, ¿no? Y ya hemos puesto ejemplos al respecto de esto, ¿no? Hay personas que leen la Biblia para volverse expertos, para contradecir o contraponerse a algunas personas que le visitan con intención de evangelizarles. O sea, todos ¿no? tenemos una presuposición, pero lo ideal es que tu presuposición que tú tienes a la hora de abordar el texto sea la adecuada. Bien dicho, Mirla, todos tenemos una presuposición y nuestras presuposiciones deben partir pues del mismo texto bíblico. El mismo texto bíblico debe decirnos a mí qué es lo que yo debo presuponer del texto. Y yo tener la humildad de poder aceptar el mensaje. Si ve en contra de algo que yo pensaba que era de una manera toda mi vida. Exacto. Y la Biblia me dice, no, no es así. Entonces lo aplico en mí, ¿no? Tener esa sencillez, esa humildad, ese sentido de estoy leyendo un texto especial, no estoy leyendo cualquier cosa. Por lo tanto, voy a considerarlo para mi vida del modo especial en que el texto es, definitivamente. Exacto. Y de este modo, pues, abordar el texto bíblico de manera adecuada, Gracias por tantos me gusta que estamos recibiendo cada minuto. Vaya, hemos recibido varios. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, amigos. Hemos recibido a Roberto Alba, Saraí, Albania, Yamilet está con nosotros, Yamilet Supo Gutiérrez, Cristian López, Tobar, gracias Tobar por estar con nosotros. Para mí es un honor que Tobar esté aquí. Orlando García, Marisol Vera también desde Brasil, Lidia Sánchez, Julio Lobato, Elvis Muguerza, Yared, Azul, Techi. Está también nosotros Javier de la Iglesia Rosa de Salón, Patricio, Ruth, Kelly y Erika, que acaba de darle bienvenidos, me gusta, amigos. Bienvenido, gracias por estar ahí constantes. Ok, bueno, eso recuerdo del día domingo que estudiamos de presuposiciones y que principalmente debemos reconocer que nosotros vamos al texto bíblico con una serie de ideas previas hacia el texto. Exacto. Ayer, por ejemplo, con mi esposa estábamos escuchando una reflexión notabilísima acerca de Lucas 15, que son pues las 3 parábolas que Jesús contó. Y era una explicación impresionante que ya iba diferente, ¿no? Que en lo personal, mira, no sé a ti, ya iba planteándome Lucas 15 de un modo muy distinto a como yo lo había entendido. Entonces, esta perspectiva, que por supuesto viene de un doctor, de un experto en el tema, esta perspectiva nueva me permite a mí, pues, darme cuenta que al ir al texto voy con mis presuposiciones, pero que este señor, pues, iba explicándonos el texto de un modo muchísimo más profundo de lo que yo pensaba y diferente, por supuesto. Debemos tener esa humildad de aunque tengamos muchos años estudiando la Biblia, pues tener ese sentido de sencillez, de entender de que no somos la última interpretación del texto bíblico. O sea, abordar la palabra como si fuera un principiante, una persona nueva que va a conocer lo que Dios tiene que decirme. Exacto, y esto es un acto de resignación también, porque yo tengo 32 años de edad, me siento chiquillo, me siento joven todavía, pero alguna vez tendré, con la bendición de Dios, pues 70 años, y habré tenido pues 30 años más de estudio del texto bíblico, y aún teniendo esa edad, un chiquillo, un niño recién egresado a la universidad o del colegio puede darle al texto bíblico una perspectiva que yo en 45 o 50 años no lo haya visto. Exacto. Y yo a esa edad debo tener la humildad de decir, vaya, qué interesante. Entonces hay que vivir cada día con ese sentido de asombro, de sorpresa, de las cosas nuevas que uno va aprendiendo. Eso es muy sano. En la palabra. Y recuerda, la palabra no termina, es eterna y tiene un montón de mensajes que enseñarnos. Sí, definitivamente. No todo lo conocemos, es no bien todo compleja lo y conocemos. profunda. De hecho, lo que conocemos pues viene a ser la punta del iceberg, el 1% apenas. Y eso que varios de nosotros y los que están aquí tienen varios años en la iglesia estudiando el texto. Y eso es lo que le da el sentido de palabra de Dios. Claro. De que tienen nuevas maravillas, nuevos tesoros que
enseñarnos, que proveernos. Definitivamente, porque si fuera un texto que ya no tiene pues ninguna información adicional que darnos o ninguna sorpresa, pues sería... Entonces ya ahí terminaría todo, pues. Sería un texto muerto, ¿no? Sería un libro muerto. Antes de pasar al día siguiente, Al día lunes. déjame subirlo aquí, ¿ok? Vamos a ver, tenemos a Albania, feliz sábado, mamita. Walker, feliz sábado, hermano. Juanita, feliz Amén, sábado, feliz sábado, dice. Séfora, saludos para ti también, bendiciones. Séfora, Lidia Sánchez, Feliz sábado, feliz hermanos. sábado para ti, Roma, feliz sábado. fuerte abrazo, Elvis Muguerza está con Feliz sábado, nosotros, queridos y estimados gracias, amigos. gracias por conectarte con nosotros, Emilio, Feliz sábado, Emilio. Yared Matías, Feliz sábado. bienvenido saludos. Yared, De qué Sandra bueno, también. qué bueno tenerte aquí, saludos de Sandra, claro que sí, Amit. ¿Cómo estás, amigo? Feliz sábado desde Ayacucho, Desde amigo. la ¿Cómo linda estás? Bienvenido, Ayacucho. compañero mío de la maestría. Así, caramba, desde Ayacucho, qué bonito lugar Ayacucho, cuando uno llega ahí, esos paisajes preciosos. muy de acá. hermoso. Ayacucho hay que ir en bus, así se disfruta, definitivamente. Techi León, Feliz sábado, bienvenida. Ascope Central, lo máximo. Alba Pérez. Feliz sábado, amiga. feliz sábado, y Javier está con nosotros. Feliz sábado, saludo también. Bienvenido, Patricio. Feliz sábado, que Dios te bendiga, Patricio. Virginia, Feliz sábado. Ruth Zabaleta. Feliz sábado. Kelly, gracias, Kelly, dice, gracias a ti por estar con nosotros. Jacqueline Valery. Feliz sábado. Feliz sábado. César Muguerza. Hermano, feliz sábado, mis simpáticos y muy queridos. Kevin Mirla, grande abrazo igual para usted, hermano. Muchas gracias, César. Un fuerte abrazo para ti. Gracias por todo. Yamilet Supo. Feliz sábado. Feliz sábado, Nena Sandra Martínez. Milena también, feliz sábado. Y Omar Nena, está con feliz nosotros. sábado, y Omar Bando, feliz sábado. Bienvenidos amigos, a todos. Aquí a este espacio. Pues continuamos, Mirla. Luciano nos ha saludado también. Feliz sábado. Y María Basilia. Feliz sábado. sábado. Desde Puno, Luciano. Vaya, desde Puno. Qué lindo Qué lugar. bonito. Qué lindo lugar, sin duda. Vamos a continuar entonces Continuamos con el día lunes. Estamos viendo el repaso de toda la semana, que está una lección muy buena. Muy buena, sí. Vamos a Lunes, ver, ¿qué te acuerdas lunes. de traducción e interpretación? Traducción e interpretación. Bueno, ahí hablaba acerca de que la Biblia es escrita en otros idiomas. Bueno, ha sido originalmente escrita en otros idiomas y ha necesitado de una traducción. Y esa traducción ha sido también interpretada adecuadamente, porque recuerden que a la hora de traducir no se puede traducir de manera literal porque no se comprende el pensamiento. Hay que interpretar lo que se está traduciendo para que el mensaje llegue de manera adecuada a la persona. Y vemos ejemplos, ¿no? Con el idioma inglés con respecto al español, y también en otros idiomas, en francés con respecto al español. O sea, cuando uno traduce de cualquier lengua a otra lengua es necesario interpretar, porque no siempre se traduce la frase de manera coherente. Exactamente. Es que hay un tema que se llama límites del lenguaje. No es que el traductor tenga mala intención de traducir o con intención traducir mal de plano. Lo que pasa es que el lenguaje, los idiomas en sí tienen sus límites, tienen sus fronteras. A ver, voy a poner un ejemplo. Solo voy a poner un ejemplo. En español, ¿cuál es el antónimo del verbo mentir? La verdad. ¿Cómo se dice el antónimo de mentir? No hay un verbo, es verdad nomás. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya una palabra para antónimo de mentir? Decir la verdad. Decir la verdad no es un autor, decir la verdad ya No son mentir. tres. No, ya son dos palabras, ¿no? Tiene que ser una sola. Claro, así es como difícil. gordo, pues flaco, grande, chico, Mentir, largo, veraz. corto, mentir, veraz no es un verbo, ¿no? No. Entonces, este es el problema. Exacto. No tenemos un antónimo para mentir. Se ha intentado hacer antónimos para mentir. Yo al menos conozco de dos casos. Primer caso, para un antónimo de mentir viene a ser veracear. Mira, sí es raro. Pero se oye raro, no se adecua. Veracear. O sea, de ser veraz. Y la otra es ortologar. Ortologar. Sí, orto significa pues orden o recto, de ahí viene ortodoncia, ortografía, y logar pues de logos, de hablar, de palabra. Pero aún así la palabra ortologar pues no satisface. No cuadra mucho. No cuadra. No tenemos un antónimo para mentir en español. Y aquí ya nos damos cuenta que hay límites del Pero no lenguaje. quiere decir que no haya la contra de mentir, ¿no? Por supuesto que hay la Sino contra de como mentir. palabra en sí mismo. Como palabra. Entonces ahí vemos que nos faltan sustantivos, nos faltan verbos. Y estamos hablando de un español que es una lengua muy evolucionada y muy moderna, que la usamos y que va en constante cambio. Hay neologismos que van añadiéndose. Por ejemplo, la palabra mouse, que proviene del inglés. Que es actual, porque es actual. de la tecnología que surge. Ahora, hay siglas que terminan convirtiéndose en sustantivos, como USB.
Claro. USB es el ya es un aparatito que se sustantivo. conecta para que almacene información. Entonces, como ven, la lengua va evolucionando. Exacto. Y hay que considerar que las lenguas bíblicas, que viene a ser el hebreo y el griego principalmente, son lenguas muertas. ¿Qué significa lengua muerta? Que ya no se habla y que por lo tanto ya no evoluciona como tal. El hebreo, el Antiguo Testamento, es una lengua muerta, y el griego del Nuevo Testamento, que es un griego en específico, hay tipos de griego, el griego moderno, el griego clásico y el griego koiné. Pues el griego koiné, que es el griego popular, es el griego del Nuevo Testamento que ya no se habla hoy. Es un griego diferente. ¿Cómo puede ser posible que haya griego diferente? Pues lo hay españoles diferentes también. Claro, el español de la época colonial no es lo mismo que el español de ahora. El español peruano no es lo mismo que el dominicano. No es lo mismo. Ya pusimos Claro, ejemplos, ¿no? claro. Por ejemplo, aquí decimos papaya. En mi país se dice lechosa. Aquí decimos maracuyá. En mi país es chinola. Aquí decimos palta. Aguacate. Aquí decimos frijoles. Habichuelas. Entonces, plátano. Guineo. Es el mismo idioma, nos entendemos, usamos la misma Exacto. semántica, bueno, no la misma semántica en sí, pero sí la misma sintaxis y Y etcétera. más lo Pero que ayuda son las figuras, ¿no? La fruta en sí, ¿no? la O el fruta, objeto no en solo sí. fruta, no estoy quillao. Está molesto. Estoy molesto sería en español, en inglés, quillao. perdón, En dominicano. en dominicano estoy quillao, ¿no? Estoy Ajá. quillao. Estoy cansado, estoy harto. Harto. Que pronuncian la H en dominicana. Harto pronuncian la puede H. ser para cansancio, también puede ser para estar lleno o haber comido mucho. Entonces ahí ¡Qué ven que ya hartura! hay diferencias entre un idioma y otro. Sí, pues. Y estamos en la misma época y a pocos Ajá. kilómetros, pocos entre comillas, de distancia. O sea, impresionante. Yo tengo una prima que ella viajó a Venezuela para estudiar un tiempo, y ella me llamó, cuando la primera vez que me llamó por teléfono me dijo, Mirla, ella lloraba porque no entendía lo que le decía, que estaba en un lugar y decía, pásame esto, y no sabía qué pasarle, y le pasaba lo que no era, y le decía, pero que no es eso, es aquello, entonces se confundía, y dice, yo sufro mucho, Mirla, para adaptarme, pero después de un tiempo ella no le tomó el ritmo y entendía, ¿no? Pero no es fácil, amigos. Y hay palabras que en un lugar, dentro del mismo idioma, en un lugar significa algo normal y en otro es una mala palabra. Exacto. Por ejemplo, la palabra coger en Perú, normalazo. Exacto, pero en otro país no es En otro adecuado país, usar. coger es una Argentina, palabra por pues ejemplo. insultante, ¿no? Exacto. O sea, hay que prestar atención. Entonces, imagínense, estamos hablando de un texto bíblico que es antiquísimo, ¿no? El primer libro en la Biblia en ser escrito, Job, fue escrito desde nuestra perspectiva, hace unos 3.450 años atrás, a 3.500 años, Wow. porque fue en el año 1500 antes de Cristo. Entonces, 3.500 años, una lengua que ya está muerta, una lengua que no evoluciona, es complejo, es complejo. Así que traducir requiere un acto de interpretar también, sí, pero el traductor debe procurar no interpretar mucho, sino tratar de ser lo más apegado al texto. Por eso hay tantas traducciones de la Biblia, y aquí nos vamos a permitir recomendar algunas. ¿Les parece a ustedes? ¿Les recomendamos algunas? A ver, vamos a abrir aquí el Bible Words, ¿ok? Quiero abrir mi paleta de textos. Vamos a poner un ejemplo simple, ¿ya? A ver, pensemos en Génesis 1:1. Aquí está. Bueno, aquí lo tengo en la parte superior en inglés. Esta es la versión King James Version, o la versión del Rey Santiago, ¿no? In the beginning, God created the heaven and the earth. Que significaría, en el inicio, en el comienzo, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Me llama la atención cómo está estructurado, porque dice God, que viene a ser el sustantivo, primero, created, que viene a ser el verbo, creó, y lo demás, pues, que viene a funcionar como el predicado u objeto directo. Pues esta construcción no es la construcción del hebreo. Ya lo hemos dicho antes, en sintaxis, el hebreo no construye así, sujeto, verbo, predicado. Nosotros construimos así, sujeto, verbo y objeto directo o predicado. En hebreo es diferente, en hebreo se construye así, verbo primero, sujeto después y objeto directo después, ¿no? Aquí tenemos el texto en griego, solo para que tengan una idea, ¿no? Y este es el texto de la Septuaginta en griego, que es la traducción que hicieron, ¿no? Esta es la LXT, la Septuaginta. Ese viene a ser el texto original. Bereshit bara Elohim, voy a subirlo un poquito más porque estamos tapándolo. Bereshit bara Elohim Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que significaría, en el principio creó, recuerden que es derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. Todavía se lee al revés. Al revés se lee, ¿ok? Aquí sería Bereshit,
Bara, que viene a ser el verbo, Bereshit en el principio. Bara, verbo. Aquí tenemos en hebreo primero el verbo. En español es diferente. Principio creó. Bara, Elohim, que viene a ser sustantivo, Dios. Y aquí viene a ser lo que pierde, pero es el orden. En español el orden es ese. Sujeto, verbo, predicado. U objeto directo, ¿no? Entonces noten, aquí tengo la nueva versión internacional que cambia todo. El orden, recuerden, el orden es sintaxis, ¿no? Dios, empieza por Dios. En el principio creó los cielos y la tierra. Es diferente, sí es diferente. Pero aquí vemos un sentido más de buscar traducir, no según el orden del hebreo, sino según el orden de a la lengua a la cual se está traduciendo. Que es más adecuada la nueva versión internacional para como nosotros hacemos sintaxis, para como nosotros organizamos nuestras oraciones, las ordenamos, no olvides, sujeto, verbo, objeto directo o predicado. Pero en hebreo no, en hebreo es verbo primero, que ha respetado la Reina Valera, pero que ya debería actualizarse y cambiar, ¿no? La Biblia de las Américas, que es una de mis Biblias favoritas, ha respetado ese orden, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo ha respetado el orden porque en realidad, aunque este orden, esta sintaxis, este orden, verbo, sujeto, objeto directo, es del hebreo, al pasarlo al español no se pierde el sentido. El sentido de la palabra. Entonces hay que dejarlo tal cual. Y la Biblia de las Américas siempre se apega lo más que puede, pues, al original. A ver si tengo algunas otras versiones en español. Quisiera ver si tengo la Reina Valera del 60 aquí. Déjame ver. Perdón, del 2000 o qué sé yo, más actualizada. A ver, tengo la del 95 aquí. Reina Valera. Chao, aquí está. Vamos a ver la del 95 que ha hecho. Pues ha mantenido su orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Igual que la del 60. En el principio creó los cielos y la tierra. Así que no ha habido variación ahí, ni ningún tipo de actualización. Eso para ver un poquito lo que es la traducción y la interpretación. Esto es para mostrarles un poquito cómo las diferencias entre traducción y traducción no son muchas. Y solo hemos tomado un versículo. Hay que ver todas las escrituras. No son muchas, pero sí son sustanciales. Y siempre será mejor optar por las versiones recomendadas académicamente, que son, para empezar, la Biblia de las Américas. Sí o sí es la mejor traducción en mi humilde opinión y la opinión de varios teólogos. Luego la nueva versión internacional, que le da un sentido más actual al texto, lo contextualiza mejor a nuestro tiempo y no busca tanto la literalidad como lo hace la Biblia de las Américas. Y la Reina Valera 60 la recomendamos por el simple hecho de ser la más popular, porque la mejor, debo decirles, la mejor traducción hoy no es. La del 60 no es. Es más, la del 95 es mucho mejor, ¿vale? Pero en este versículo no hay diferencia, como ven. Bueno, ahí tenemos ejemplos de texto y texto, y cómo traducir e interpretar, pues, es una actividad titánica y no la hace una persona. Es un equipo. Es un equipo, aunque Martin Luther, pues, hizo solito una traducción completa. Vaya, es un monstruo, es otro universo, simplemente. Continuamos, la Biblia y la cultura. ¿Qué te acuerdas de este día, Mirla? Que para poder estudiar la Biblia e interpretarla es importante tener un conocimiento de la cultura del momento, del contexto del momento, para poder entender el mensaje real, porque hay cosas de esa cultura que nosotros no aplicamos hoy, que no forma parte de nuestra costumbre, de nuestra cultura. Y eso no quiere decir que no estemos cumpliendo la palabra, sino que hay que sacar la esencia del mensaje para aplicarla a nuestra cultura. La Biblia, si bien esto se tradujo o se dio en una cultura en específico, pero se puede aplicar a todo el mundo, a todas las generaciones, no está desfasada, se mantiene. Sin duda alguna. Ayer justo, pues, en el tema que estamos hablando, veíamos cómo Lucas 15 hace el uso de la palabra pecadores. A ver si la encuentro, solo para poner un ejemplo de por qué estudiar el contexto y la cultura es importantísima. Aquí está, miren, vamos a poner el Bible Verse, aquí está, dice así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, uno se preguntaría, ¿quiénes son los publicanos, no? Habría que estudiar la cultura y el tiempo de Jesús para saber quiénes son los publicanos. Y ayer con Mirla aprendimos que los publicanos son personas que tienen mucho dinero, a tal punto que compraban los impuestos que se le pagaba a Roma. Es algo así, yo le encuentro una comparación, algo así. Es un inversionista. Entonces, Roma quiere el impuesto de un año de Jerusalén, digamos.
pero no lo va a obtener hasta que se pase todo el año cobrando. Entonces le piden prestado a ellos les dan, y cuando se van cobrando le van devolviendo a él. Entonces los publicanos hacían una estimación y le decían: yo te pago todo este año, ¿ok? Los impuestos de Jerusalén. Tú quieres dinero rápido. Y el publicano, pues que era riquísimo, le pagaba todo el año. Y Roma, tranquilo, ya no tenía que cobrar todo el año, pero quien cobraba era el publicano. Exacto. Y el publicano trataba de cobrar más de lo que terminó pagando. Por eso eran gentes muy aborrecidas en el tiempo de Jesús. Mire, si no tenemos esta información de contexto, no sabríamos qué es un publicano. ¿Qué es un publicano? ¿No? Entonces la gente de dinero se acercaba a Jesús. Eso es lo que prácticamente dice. Pero eran personas de dinero que no eran bien vistas en la sociedad. De hecho, eran aborrecidas. Eran usureros. Ganaban el dinero con muy buena usura. Palabra. Y pecadores es algo diferente aquí, porque uno diría pecadores, pues somos todos. Sí. Pero no, el texto bíblico, ayer aprendíamos con Mila que aquí por pecadores se refiere a otro grupo de personas. Recordemos que es una cultura judía, una cultura hebrea. Y para los judíos, los pecadores eran todos aquellos que no eran o que no formaban parte de la élite farisea o del Sanedrín. Por ejemplo, pecadores eran las personas enfermas. ¿Por qué? Porque se consideraba que la enfermedad era resultado del castigo divino. Recuerden al Señor, al hombre ciego, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Ellos pensaban que el pecado, a consecuencia del pecado venía la enfermedad. La enfermedad. Entonces todos los enfermos eran considerados pecadores. Todos las prostitutas, digamos, eran considerados pecadores. Incluso todas las personas pobres, porque la pobreza estaba asociada igual que a la enfermedad. ¿Por qué esta persona es pobre? Porque su padre fue un pecador. Entonces es para absurdo. Que vea la cultura cómo es. La cultura influye mucho para entender este texto. Entonces se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y también se acercaban entre ellos, pues, la crema innata lo mejorcito de la cultura de Jerusalén, que vendría a ser los fariseos y los escribas. Los escribas pues eran los intelectuales, los principales intelectuales, los académicos, y los fariseos pues eran esta secta que había formado la descendencia de los macabeos en el periodo intertestamentario, que se acercaron pues muchísimo a la ley al punto de hacerla pues ya los conocemos muchísimo a ellos. Miren cómo la información de la cultura y de la época nos permite... Le da una perspectiva mucho más amplia del texto. Abrir el horizonte al máximo, ¿no? Así es, amigos. Así es. Así que es importante entender la cultura y no pensar como pues los peruanos o los dominicanos pensamos al momento de ir al texto bíblico. Hay que pensar en el contexto, en la cultura, extraer los principios y aplicarlo a nuestra cultura, porque también somos cultura. ¿Mirla? Así es, amor. Ok, siguiente para día. Que veamos, qué interesante. Ahora, nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Bueno, aquí habla acerca de que nosotros somos pecadores y estamos caídos. Entonces, nosotros a la hora de leer el texto, muchas veces nuestra pecaminosidad influye dentro de eso. Sí, ¿no? Y puede ser de que nosotros, pues, no interpretemos adecuadamente el texto porque esta influencia que nosotros de mal influya a la hora de interpretar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay algunas frasecitas que anuncia ahí de ejemplo, hay unas palabritas que al final que indica, ahí está, dentro de lo que se conoce como, que es parte de nuestro pecado, es el orgullo, el autoengaño, la duda, la distancia y la desobediencia, que son cositas que pueden influir a la hora de leer el texto, y hay que tener mucho cuidado. Una de las más peligrosas desde mi perspectiva es el autoengaño. ¿Okay? Muchas personas, por ejemplo, que están enamoradas de alguien que no es de la iglesia, sea varón o sea mujer el caso, pues tienden a buscar en la Biblia algún justificativo para seguir haciendo lo que hacen, ¿no? En la Biblia no hay tal cosa, pero buscan autoengañarse. Ya saben de por sí, saben que no es el camino correcto, pero de algún modo insisten en continuar en él. Porque hablar con un enamorado es como hablar con una pared o con un poste. Eso es así, está enamorado, ¿no? Por eso en ese momento tenemos que tener la lucidez para abrir los ojos y atender más a la voz de Dios que a la voz del bobo. Entonces el pecado es tan fuerte, amigos, que hasta en eso influye. Hay que tener mucho cuidado a la hora de acercarse. Hay que orar mucho a Dios y pedirle que nos guíe en la lectura de la palabra, para que esa cosa no influya dentro de nuestra interpretación de la Biblia. Obvio. Jueves, ¿qué te acuerdas del jueves, Mirla? ¿Por qué es importante la interpretación? Bueno, es importante para que nos ayude a poder recibir el mensaje en su pureza.
el mensaje adecuado. No yo ponerle lo que yo quiero que la Biblia diga, sino extraer lo que la Biblia realmente quiere decirme a mí. El mensaje que tiene para mí. Porque muchas veces nosotros que tenemos un pensamiento acariciado durante muchos años y pensamos que ese pensamiento es así, que sí o sí. Y quiero utilizar la Biblia para confirmar mi pensamiento y predicar ese pensamiento cuando la Biblia probablemente no lo tenga así o no lo apruebe, más bien lo condene. Entonces hay que tener mucho cuidado de no ir con una predisposición, ¿no?, a la hora de tratar el texto, sino de ir humildemente al texto para ver qué me tiene que decir. Exacto. Y yo, bueno, si es que confirma lo que yo pienso, alabado sea el Señor. Y si no, pues lo acepto. Y humildemente digo, Señor, ayúdame a cambiar esa idea y a aceptar ese nuevo pensamiento que tú tienes para mí. Definitivamente. Ha sido una lección riquísima. Esta lección está para repetirla, está para después de un mes volverla a dar una revisión y en la repetición es donde está pues la maestría, el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje. Hemos terminado hasta el día jueves. Vamos a leer ahora el del sábado en la tarde, que corresponde para introducirnos a la temática. ¿O quieres saludar? Pero vamos a saludar a los amigos, a ver qué tienen que decir. A lo mejor tengan alguna ideita. Valentina, nuestra madre, bendiciones, hijos, cariños, a los hermanos. Gracias, un fuerte abrazo, mamita. ¿Cómo está? Esmeralda Carrión, feliz sábado. Desde San Chamayo. Sadid, feliz sábado, hermanos. Dios te bendiga. También. Norma, feliz sábado desde Argentina. Doris, amén. Feliz sábado desde México, Veracruz. Sandra, que Dios te bendiga. Ángela, feliz sábado, hermanos, desde San Benito. San Benito, un fuerte abrazo para ustedes. Ahí está Cesario Silva y familia. Sí, bienvenidos Cesario. A todos, amigos, un fuerte abrazo para todos. Un abrazo, estamos deseando que esto llegue a su final para poder ir a verles. Giovanna, un corazoncito. Giovanna, un fuerte abrazo para ti. Así como el Espíritu Santo inspiró a los profetas a escribir la palabra, ¿también inspiró a los traductores? No, la respuesta es no. Solamente la inspiración recae sobre el autor del texto bíblico. Los traductores no son inspirados al traducir. La evidencia de ello es que al traducir alguien, pues recibe esa traducción una actualización. La palabra de Dios original no requiere actualización. Así como está escrito en el idioma original, así se queda. La acción de traducir es más bien un acto humano de aproximar a las personas que no tienen acceso a las lenguas originales a que las tengan la Biblia traducida. Así que no creemos que los traductores sean inspirados. En efecto, ni los propios traductores piensan así. Así que no, los traductores no son inspirados, puesto que su propia traducción está sujeta al error y apenas sale una traducción, de hecho ya es observada por otros estudiosos del texto bíblico. Así que no reciben inspiración de Dios. Aplican sus habilidades y conocimientos para hacer una traducción lo mejor que se pueda. Porque recuerden, ellos no están escribiendo la palabra ya está escrita, solo están traduciendo para que el mensaje llegue también a nosotros. Los traductores están intentando decir en otra lengua lo que los autores del texto bíblico, los verdaderos inspirados, han dicho pues en su respectiva lengua cada uno. Exacto. Es una labor difícil, que de por sí se sabe que no va a ser exitosa por los límites del lenguaje del que ya hablamos. Pero por lo menos el mensaje llega a nosotros, la esencia del mensaje que Dios envía en ese momento llega hacia nosotros también hoy día. Por supuesto. Y tener en consideración que siempre, lo mejor será ir al original. Aún con Ellen White, uno lee una traducción y son traducciones. Y entre Ellen White y nosotros hay mucha distancia, ni de espacio ni de tiempo, relativamente poca, pero cuando uno va al inglés, uno encuentra el sentido del texto de una manera impresionante, mejor, porque son las palabras que la autora eligió para transmitir la visión o las ideas que quería transmitir, ¿no? Pero en cuanto podamos, lo que no tenemos el conocimiento del original, entonces vamos a las traducciones que sean más... Las mejores. Ahora, lo que hay que aprender a hacer... Eso sugiere también la lección, ¿no? Sí, y lo que hay que aprender a hacer es tener más de una versión de la Biblia para hacer comparaciones. Pongamos un texto, Primera de Corintios. Y ya en el internet se puede encontrar las versiones, no tiene que ir muy lejos. Usted busca en internet tal versión, y puede hacer su comparación. Hay una página que se llama Getaway, ¿ok?
Bible Getaway, algo así, que tiene todas las versiones de la Biblia. En realidad hay más páginas, ¿no? Usted solo pone, ponga Mateo 1.1 en internet, en Google, y ya le va a arrojar a una serie de páginas que contienen el texto bíblico. Es Bible Getaway. La página la voy a pasar por aquí para aquellas personas que quieran conocerla un poquito más. Ya lo voy a pasar en la caja de comentarios. Atención, en la caja de comentarios. www.biblegetaway.com, ¿vale? Ok, ahí está. Usted puede consultar allí. Ustedes pueden consultar allí. Muchas gracias, Elvis. Muy buen aporte. Walter. ¿Cómo está? Feliz sábado, Walter. Ruth Condori, feliz sábado. Muchos saludos. Muy buena. Carlos David. Feliz sábado, hermanos queridos. Que Dios te Feliz bendiga. sábado Marigracia también, feliz sábado. Feliz Juana sábado. Rosa, feliz sábado. Marigracia, feliz sábado, hermanos, familia pastoral. Gracias. Noemí. Noemí dice, buenos días, hermanos, feliz sábado. Saludo desde Orellana, Ecuador. Para ti también, Dios Noemí. bendiga. Séfora. Saludo desde Juliaca, pastor. La linda Juliaca, lo máximo. Juliaca, precioso. Extraño su frío. Gilberto, mi tío, good. ¿Cómo estás, tío? Dios Bienvenido, bendiga. Gilberto. Qué bueno tenerte aquí. Damaris. Damari, feliz sábado, el Señor les bendiga. Feliz sábado, Señor, mi parejita. Dios le bendiga desde Estados Unidos. Gracias, USA. Un fuerte abrazo Pintor para ti, Picasso, Damaris. hace tiempo. Bendiciones, Dios les bendiga. Estoy de vuelta. Te Pues extrañamos. bienvenido, te extrañábamos. Bienvenido. Te extrañábamos, pintor, que lo sepas. Griselda. Griselda dice, feliz sábado, gracias de Dios por curarme. Bendiciones, Oh, qué qué alegría. bueno. Dios te bendiga, Griseldita. Extrañamos también a José Soto, que no entra Sí, seguro él nos tiempo. escribió hace pocos días que está estudiando con su grupo. Está bueno. David Torres, Torres. feliz sábado. Yaret. Edgar Alba saluda. Feliz sábado ¿Cómo para están? todos. Pintor Picasso. Me gusta el fondo de atrás donde están sentados. Es nuevo. Si lo vieras, es una tela verde. Una tela verde. Ok. Magdalena, feliz sábado. Pintor, les pido que oren por mí. Estamos orando por Vamos mí. a orar por ti, pintor. Fuerte abrazo para ti. Eldi. Feliz sábado. Roberto, feliz sábado, hermano. Gracias por la lección, Virginia. Nos escuchan. A ver, Bueno. sube tu volumen. Bueno, si nos escucha alguien más que nos confirme. Marisol, hola. Hola, manita. Crisanto. Buenos días desde Enriqueta. Michoacán, México. Enriqueta, feliz Michoacán. sábado, saludos. Escuela, Que oren por somos su papá. nosotros. Pintor Picasso, Techi Dice León. Techi León. Gracias, hermano. La explicación de la lección de semana me ha enseñado muchas cosas que yo no entendí. Y no entendí. Es muy profunda la palabra de Dios. Gracias Sí, por sí. su tiempo. Dios les Profundísima. bendiga. Gracias a ti. Griseldita, Sira, por favor, pidan mis oraciones por mi nuera que está va a dar a luz en esos días. Ok. Dios tiene su propósito. Hay que orar. Y hay que buscar también, pues, prevenir, ¿no? Azul. Se escucha muy bajito el volumen. Sí, muy Súbelo, bajito. a ver. Vamos a subir un poquitico más. A ver dónde está el volumen. Aquí. Bueno, ya, espero que se escuche mejor. Servio. Sergio, feliz sábado, bendiciones. Bienvenido, Servio. Y tenemos a Maribel, Maribel feliz también. sábado, hermanos. Tadeo Patricio. También. Está con Mario Holguín como siempre. Todos los Bienvenidos. días. Virginia, ya. Creo que Tadeo copia y pega los mismos mensajes de los días pasados. Es No, una broma, saluda es una siempre, broma. Tadeo, una broma. Virginia. Ya. Yamilet Supa Gutiérrez, feliz sábado, Pastor Kevin y esposa, que Dios te bendiga. Feliz sábado también Hugo para también ti. saludo, feliz sábado. Hugo, feliz sábado. Virginia, era yo, o sea, Misel. Ok, Esmeralda, Azul. Navarro, Darcy, feliz sábado, bendiciones, Azul. Pero como me pegué al ser, se me olvidó decirlo. Feliz día, familia, Ok. hermana Mirla. Explicación. Cristi, de Santa Cristi, Clara. Santa Clara. Tiene una Feliz pregunta. día, feliz sábado, queridos hermanos. Una pregunta. Quiero aclarar una duda. ¿Es cierto que María Magdalena fue profetisa y tuvo varios escritos? Bíblicamente hablando, no es cierto que fue profetisa y tampoco es cierto que tuvo varios escritos, pero sí es cierto que muchos seguidores y muchos admiradores probablemente de María Magdalena hayan escrito algún manuscrito que le terminaron poniendo el nombre de María Magdalena, porque esto era muy habitual. Ya lo hemos explicado antes también, pero es bueno dar una aclaración. En el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, supongamos que Pedro, que tuvo muchos discípulos, Pedro, porque los discípulos tuvieron discípulos, ¿eh? Es posible que un discípulo de Pedro haya escrito un evangelio, una historia de Jesús, según él la entendió, según él la investigó, según él la escuchó, probablemente también la escuchó del propio Pedro, etc. Y haya hecho un texto, un manuscrito, pero que al ponerle el nombre al evangelio no le pone su nombre, sino que le pone el nombre de su maestro.
En este caso le pone el Evangelio de Pedro. Y sí existe el Evangelio de Pedro, pero no fue escrito por Pedro, porque no tiene ni el mismo estilo, ni siquiera corresponde a la misma época en la cual Pedro vivió. Y no está dentro del canon. Por supuesto que no está dentro del canon bíblico. Es probable que un admirador o que un discípulo de Pedro lo haya escrito y le haya puesto el nombre pues de su maestro. Eso puede pasar con el Evangelio de María Magdalena, que también existe, y a otros manuscritos más. No es que María Magdalena haya escrito, sino es que los seguidores o los admiradores de alguien terminan escribiendo y terminan poniéndole pues a su escrito el nombre de la persona en quien se inspiraron. Eso era muy común en la época. Así que un fuerte abrazo para ti, Cristina. Gracias por estar con nosotros. Virginia. Está perfecto. Oh, qué gracias. bueno. Marisela, linda historia de amor. Marlene, feliz sábado, familia. Bendiciones. Y Maribel está con nosotros. Hermoso programa. Eusebio, oren por la familia Valareso Chávez, que están... Oh, Eusebio Valareso, de la iglesia... Recibiendo la fe de Jesús. De la iglesia Casagrande Central. Fuerte abrazo Vamos para ti, Sergio. Que Dios te bendiga. Bienvenido. Y Virginia, oremos por mi nieto Ramsés. Ramsés se llama tu nieto, lo máximo. Sí, Ramsés es mi nieto que está cumpliendo 2 añitos de vida. Qué gran nombre, Ramsés, como el faraón. Amigos, vamos a estar en oración por ustedes. Buena elección. Ahora vamos a pasar a la lección de hoy día, que es la introducción de la semana que está viniendo. Que está las y con esto nos vemos hasta mañana, ¿no? Hasta mañana nos veríamos. Vamos a pasar esto. Vamos a pasar esto. La de esta semana ha estado muy buena. Es una manera de poder llevarnos a una buena interpretación de la Biblia. Mira esta publicidad que el me comentario bíblico. Comentario bíblico adventista, que es bueno conseguirlo, es bueno comprarlo, pero hay que considerar que este comentario ha sido publicado hace muchos años. Está siendo ya actualizado. Y necesita, ya hay varios lugares, hay varios textos de este comentario que requieren una actualización. No es mal comentario, es bueno, pero como todo comentario, se van haciendo nuevos descubrimientos en torno al texto bíblico y se van haciendo nuevos descubrimientos arqueológicos de contexto, culturales. Y este comentario en particular ya está pidiendo una actualización. Si la compra, genial, tiene que comprarla, pero también la iglesia está preparando un diccionario adventista mundial, ¿ok? Bueno, etcétera. Es muy buen texto, hay que conseguirlo. Vamos a ver la lección para hoy día sábado. La lección para hoy. Idiomas, texto y contexto. Uy, qué rico. Estamos aprendiendo más, amigos, para poder entender mejor la palabra. Wow, hay ya el título dice que mucho, hablar, ¿no? Me ha sorprendido el título, no lo había visto. Idiomas, texto y contexto. Tremendo, y miren esta imagen. Y ella está, mira, 2 Biblias y como que sacando de una y comparándola con otra. Algo así. Está muy buena. Ya a mí el título me introduce que vamos a hablar un poquito más de los idiomas, ¿ok? Como ya hemos hablado ahora, pero hay muchísimo más que decir, claro. Del texto en sí y del contexto en el cual fueron escritas pues estas enseñanzas. Y pon un más chiquito para que los hermanos pasen. Claro, un poquito más chiquito nosotros. Exacto, ahí está pues la imagen, amigos. Ahí está. De 2 Biblias haciendo como una comparación de texto con texto, ¿no? Claro, sería este texto. Con ese, o sea, está bien hermoso. Maravilloso. Estamos introduciéndonos a temas más profundos, amigos, y ya nos vamos dando cuenta que para los que quieran aprender más, una sola Biblia no basta. Ya nos vamos dando cuenta. Búsquese 2 o 3 Biblias de diferentes versiones para que pueda comparar y sea más rica su estudio. Sí. Ahora, quiero animarle a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes porque tienen, qué sé yo, más tiempo, etcétera. Puesto que los adultos pues tenemos que mantener una familia, etcétera, ¿no? Que tengan un deseo y una inclinación de aprender las lenguas originales, que no es difícil de aprender. Hay cursos ahora por YouTube, he visto de hebreo y de griego. Usted busca en YouTube cursos de hebreo y aprende lo básico, a leer. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque, para empezar, son lenguas muertas. Eso significa que son lenguas que ya no requieren actualización y están estáticas en el tiempo. Por lo tanto, son más fáciles de aprender. No es como el inglés, que está constantemente evolucionando, que la pronunciación, que el inglés británico, que el inglés pues norteamericano. No es así. Entonces, no es tan difícil de aprender. Yo sé que uno ve las palabras en hebreo y dice, wow, qué intimidante. Pero no, al ser una lengua muerta y una lengua antigua, de hecho su gramática es muy simple, muy práctica.
y no es tan difícil de entender. Así que les animo a aquellos jóvenes, sobre todo jóvenes y señoritas que quieran aprender más, pues que busquen en la web, que hay cursos gratis. Solo que los mejores cursos no están en vídeo todavía. Los mejores cursos están para leer. Y sí hay páginas, Mirla, que enseñan a leer, ¿ok? Vivimos en una era donde la información la tenemos todos ya. Es una bendición. Es una bendición, pero ahora hay que canalizar esa información. Lo malo es que tenemos la información libre, pero no leemos. Esa es la gran tragedia. Qué contraste, ¿no? Para Vamos memorizar. a ver. El versículo dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Deuteronomio 31, 26. Qué buen texto. Tomad este libro de la ley y ponedlo en el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Muy buena. Dice, se habla más de 6,000 idiomas en el mundo actualmente, amigos. Más de 6,000 idiomas. Es increíble. La Biblia completa se ha traducido a más de 600 idiomas y el Nuevo Testamento, algunas porciones se tradujeron a más de 2,500 idiomas también. Esos son muchos idiomas, por cierto, pero al mismo tiempo todavía es menos de la mitad de los idiomas que se conocen en el mundo. O sea, que hay idiomas al cual no ha sido traducida todavía la palabra. Sí, estoy teniendo un conflicto ahorita en la mente porque en realidad son lenguas. Un idioma una lengua pasa a ser idioma cuando es reconocida por un estado. Claro, porque por ejemplo el quechua y el como aymara, idioma oficial, ¿no? que se habla aquí en Perú, no son idiomas como idiomas, son lenguas nativas que se hablan dentro de Perú. En la selva, en nuestra selva, pues tenemos distintas lenguas, pero no son idiomas propiamente. Idioma se pasa a ser una lengua, a ser un idioma, entiendo yo, o entendía yo, mejor dicho, cuando es aceptada por un país como su lengua oficial. Pero está bien, está buena. Sí, hay miles. Y bueno, imagínense, solo basta ir a la selva del Brasil o a la selva de Perú para darse cuenta que hay muchas formas de hablar. Y dentro de cada lengua pues hay dialectos. Y los dialectos contarlos pues es simplemente no es posible. No es posible la cantidad de dialectos. Pero lo que quiere transmitir la lección es que hay un montón ahora de lenguas, de idiomas en el mundo, y la Biblia no está traducida en todos. No está traducida en todos. Es en un pedacito nomás de lo que se habla, lo básico supongo yo, no. De hecho, conseguir Biblias en quechua no es tan fácil. No es tan fácil. Ellos tienen que traducir, los hermanos, cuando hay iglesias que solo hablan quechua, y el que conoce un poco del español tiene que traducir. Quechua, aymara, Ajá. El guaraní en Paraguay, entiendo yo, o sea, son idiomas nativos, ¿no? Que merecen pues respeto. Claro, porque claro. son las lenguas antiguas de la zona. Y la Biblia tiene que llegar en esa lengua también, en esos idiomas, digamos. Así que hay una actividad titánica que hay que hacer. Sí. Se estima que 1.500 millones de personas no cuentan con la Biblia completa traducida a su lengua materna. Lengua, mucho mejor. Si bien todavía hay mucho por hacer, los esfuerzos de las sociedades bíblicas han garantizado que 6,000 millones de personas puedan leer las escrituras. Muy buena. O sea que hay bastante gente que todavía no conoce de la palabra. Porque no ha sido traducida. De ahí entendemos que las traducciones son buenas y son necesarias. No son perfectas, por supuesto, pero es necesario. De lo contrario, ¿cómo se llega? Y qué bendición es estar entre quienes tienen la Biblia en su propio idioma. Sí. A menudo lo damos por sentado, olvidando que muchos no tienen la Biblia y que durante siglos en Europa la Biblia se mantuvo deliberadamente alejada de las masas. Sí. Gracias a la imprenta y la reforma, eso ya no es así. Quienes sí tenemos la Biblia seguimos viendo cómo podemos aprender a estudiar la palabra, llenos del Espíritu y conocer al Señor revelado en sus páginas. Muy buena. Qué lindo párrafo. Sí, y en la Europa pues de la Edad Media no se tenía la Biblia en la lengua común con intención, o sea, no es que la persona no hay traductor, qué pena, la ignorancia, no, sino para que la gente se mantenga ignorante del texto bíblico y de este modo poder ser abusada con gravosos impuestos o penitencias e indulgencias. Porque imagínate, si yo no leo la Biblia, yo no sé lo que dice, y viene una persona que supuestamente sí lo lee y me dice a mí qué dice la palabra, y yo no puedo confirmarla porque yo no la puedo leer, yo voy a creer lo que me dice, porque yo voy a pensar que viene con buena intención, pero eso no fue así en esa época. No fue así. Más bien le dijeron la mentira.
en vez de lo que decía la palabra. Es más fácil gobernar a un pueblo que no piensa que a uno que sí piensa. Y esta era la intención, y bueno, me baso en la historia para eso, del catolicismo romano. Mantener a la gente ignorante del texto bíblico. Y esto es historia, no es una opinión, no hay que sentirse mal por esto. Uno revisa un libro de historia y así fue. Mantener a las personas pues en la ignorancia para poder dirigir el parecer de toda Europa. Pero la Reforma Protestante y la imprenta, ¿no? Que se dieron en la misma época. Que se dieron en la misma época, fue una bendición para que el conocimiento de la palabra comenzara a expandirse por el mundo. Exacto, antiguo. la imprenta inventada en Alemania por los Gutenberg, si no me equivoco, y Martin Luther, pues que publicaría sus 95 tesis en la puerta, las clavaría, es la historia de la Reforma, en la puerta de la iglesia de todos los santos de Wittenberg, y a partir de ahí pues ese documento recibiría una impresión que finalmente llegaría pues a muchas personas. Así es, amigos. Interesante. Esa es la historia. Impresionante. ¿Qué más nos dicen algunas personas que nos han escrito? Dice aquí Cristi, gracias por la explicación. Gracias a ti. Dina Muñoz. Feliz sábado, Dios les bendiga. Tania Vido, que Dios les bendiga mucho. Consuelo, feliz sábado, Dios los bendiga. Virginia Casio, le doy gracias a Dios porque sí es bíblico y saben porque tienen la Torá. No, historia. Le doy gracias a Dios porque sí es bíblico y saben porque tiene historia. Bueno, gracias, Virginia. Está muy bien. Me diremos me dieron el privilegio de elegir y yo dije amén. Ah, qué bonito. ¿Vale? Gloria. Excelente, Virginia. Feliz sábado, hermanos, que Dios les bendiga. Virginia, también, Gloria, disculpe, Virginia. no hay problema. Oren por mi familia, ok, por favor. Sí, hay un mensaje nuevo que ha llegado, mira aquí, pero no se ha actualizado todavía en nuestra sala de chat. No queremos dejarlo en así parado, ¿no? Queremos que aparezca. Amigos, para no leerlo. se pierda la lección de esta semana que viene, porque por lo que vemos va a estar muy interesante. Sí, va a estar interesante. Vamos a ver si ponemos idiomas, algunos textos ejemplos. y contexto. A ver, aquí dice hermana Olga, Roxana, Kenny, le deseamos feliz sábado. Gracias. ¡Feliz sábado! Bueno, Mirla, en una línea, ¿qué dirías de la lección de hoy? Muy bien, diría que, bueno, de la lección de la semana pasada primero. Por supuesto, de la semana pasada. Que nosotros ya tenemos que ir aprendiendo, amigos, a interpretar la palabra. Ya tenemos las herramientas básicas de cómo introducirnos adecuadamente al texto. Primero, con oración, ¿no? Pidiendo la iluminación del Espíritu Santo con humildad, con fe, y luego conocer el contexto, cuidar de no llevar nuestras propias predisposiciones y dejar que sea la palabra que hable por sí misma, porque recuerden, la Biblia es su propio intérprete. Lo mismo, lo has resumido excelente. Lo mismo. Sí, porque es así, es lo que hemos estado revisando estos días. No podemos empezar a leer el texto bíblico con la mente en blanco, pero sí podemos elegir nuestras presuposiciones basadas en el texto bíblico. Y pedir a Dios que nos ayude a poder entender adecuadamente su palabra, sin querer nosotros poner lo que queramos. Bueno, humildad ante todo a la hora de abordar el texto bíblico. Y esta semana que viene vamos a ver idiomas, texto y contexto. Así que no se lo pierdan. Mañana empezamos, o continuamos mejor dicho, en plan 7:30 de la mañana como todas las mañanas. Un fuerte abrazo para ustedes. Gracias por seguirnos por estos minutos. Y pues con nosotros será hasta mañana. Que tengan un feliz resto del día, un feliz sábado. Y gracias por darle me gusta, pues al botón me gusta. Recuerden que estamos en YouTube, en Twitter y en Facebook también. Que Dios les bendiga mucho. Hasta luego. Un placer. Con nosotros será hasta mañana. Bye bye.